Está con nosotros Álvaro Cabeza, Country Head de Iberia de VS Asset Management. Álvaro, bienvenido. Muy buenos días, encantado de estar aquí, gracias. Te decía mientras esperábamos que anoche, menudo susto, pero al final ha vuelto a quedar como siempre en nada alrededor de Evergrande. Efectivamente, sí, no es la primera vez que asistimos a una situación de ese tipo y como dice el responsable de plataforma de renta fija asiática en Hong Kong, dice, para entender la renta fija china, sobre todo hay tres factores fundamentales: regulación, regulación y regulación. Y en este caso no es diferente, ¿no? Y al final, cuando tenemos en cuenta un poco la situación en la que se encuentra el gobierno chino al final del segundo ciclo del presidente Xi Jinping, acelerando la puesta en marcha de regulaciones que ha tenido un impacto muy importante, lógicamente, sobre el mercado, sobre todo de renta variable china, hay que entender o hay que intentar entender en la mentalidad de ese gobierno cuáles son los dos factores por las que pues de alguna forma una persona que trabaje en ese gobierno puede ser despedida, puede no renovar su mandato. Y hay dos factores: por un lado, que no cumpla con sus objetivos estratégicos, regulación, medidas, etcétera, y por otro lado, que en la sociedad china haya un cierto malestar social, una cierta tensión social. Entonces, teniendo en cuenta ese factor y por el otro lado, teniendo en cuenta cuáles son las particularidades que los chinos tienen a la hora de adquirir su vivienda, que son muy diferentes realmente a cuál es la mentalidad occidental, ¿no? En el sentido de no contratan hipotecas, sino que ahorran durante años, muchas veces pidiendo ayudas a familiares, amigos cercanos para comprar esa vivienda. Es sin duda el activo más caro que tienen prácticamente sin excepción en nivel de las familias. Muchísimo porcentaje de la renta se dedica a eso. Y el tercer factor muy diferente y chocante para nuestra mentalidad occidental es que en muchos casos, en la mayoría de hecho, las casas, los pisos se compran y se pagan totalmente, en muchos casos antes de que se hayan comenzado a construir. Con lo cual, si tenemos en cuenta ese objetivo del gobierno chino por mantener la estabilidad social y evitar tensiones, y por otro lado, esa cantidad de pisos que se han pagado pero que todavía no se han entregado, para nosotros es bastante difícil ver que el gobierno chino vaya a dejar caer de forma descontrolada Evergrande o cualquiera de esos grandes promotores, grandes constructores inmobiliarios, que uno solo de ellos construyen y producen más pisos que en algunos casos en nivel agregado de un país europeo, ¿no? Entonces, eso está dando también, está generando oportunidades de inversión desde nuestro punto de vista, sobre todo en el segmento de los bonos de alta rentabilidad, del high yield asiático y en concreto del chino, donde ese segmento inmobiliario es muy importante, y estamos asistiendo a diferenciales de crédito en niveles máximos, una situación que contrasta fuertemente con cuál es la situación que hay, ¿no?, en Estados Unidos, en Europa, en niveles mínimos. Con lo cual, de nuevo, de forma puntual vemos que hay una oportunidad atractiva en ese segmento del crédito chino, y a 12 meses vista, pues para perder dinero si invirtiéramos hoy, tendríamos que asistir a una quiebra de 1 de cada 5 emisores en ese segmento, que algo, de nuevo, difícil de ver cuando tenemos en cuenta ese objetivo, ¿no?, de paz social y de falta de tensión social por parte del gobierno chino. Sin embargo, los inversores globales se preguntan, cuando miran a China y a esa crisis de Evergrande o el sector, como estás comentando tú, constructor, inmobiliario, promotor allí en China, ¿qué impacto puede tener en los mercados financieros globales? ¿Por qué se ha puesto tanto el foco a nivel internacional? Y sobre todo, ¿qué podemos temer en el caso de que eso se descontrolara? Desde luego es una preocupación totalmente lógica y a la que asistimos prácticamente en el día a día. Yo creo que el principal miedo por parte de los inversores internacionales es que podamos asistir a una fase de contagio hacia otros sectores dentro de la economía china. De nuevo, por los argumentos que estaba comentando antes, es algo que no está en nuestro escenario central, una contaminación masiva, pues por ejemplo al sector financiero, etcétera, etcétera. Y de hecho, si dejamos por un lado de lado por un momento el segmento de esa alta rentabilidad, ese segmento inmobiliario, etcétera, en contraposición tenemos el comportamiento de la renta fija gubernamental china, los bonos emitidos por el gobierno chino en divisa local, que una vez más se han comportado como pues ese activo refugio, ese elemento diversificador dentro de las carteras, algo por lo que veníamos abogando desde hace tiempo por el lado de VS Asset Management, y que hemos asistido al hecho de que incluso cuando el epicentro de la volatilidad, si quieres, está instalado en el propio mercado chino, pues esta clase de activo se comporta como es de esperar y como ese activo refugio, que es lo que buscan los inversores. ¿Qué tienen los bonos chinos que no tienen otros bonos? Pues como te decía, al final
ofrecen las dos características que desde nuestro punto de vista un inversor en renta fija busca. Cupón, en un escenario de yields muy deprimido, ofreciendo un cupón alrededor del 3%, y casi más importante, si cabe, ese factor de descorrelación, ese factor de amortiguación cuando los activos de riesgo sufren. Algo que hemos visto y que creemos que vamos a seguir viendo es un crecimiento muy importante del segmento de renta fija china gubernamental. De 2010 a 2015 el tamaño de este mercado dobló. Lo mismo del 15 al 20 y pensamos que probablemente del 20 al 25 suceda lo mismo. A día de hoy es el segundo mayor mercado de renta fija a nivel global, solo por detrás de Estados Unidos, que pensamos que en un periodo de tiempo relativamente corto incluso superará. Y muchas veces nos hacen, José Antonio, la pregunta, ¿es esto demasiado deuda? ¿Es este nivel de deuda excesivo para el gobierno chino, verdad? Y sinceramente es algo que a nosotros no nos preocupa en exceso. ¿Por qué? Porque China es de las pocas naciones a nivel global que son acreedoras netas. Es decir, el mundo les debe mucho más dinero del que ellos deben al mundo. Con lo cual, cuando China emite bonos, en realidad es como estar prestándose de un bolsillo al otro, ¿no? Con lo cual no vemos que ese ratio de deuda frente a PIB chino sea un dato especialmente preocupante. Para quien quiera, esos inversores que están buscando también esa rentabilidad y desentrar en esos bonos chinos, en ese mercado chino de renta fija, ¿por qué elegir VS Asset Management? Bueno, pues la verdad es que ya no solo a nivel gestora, sino a nivel grupo, VS ha tenido una presencia tremendamente importante en Asia desde hace décadas y concretamente en el mercado de China. En el lado puramente de la gestora de VS Asset Management hemos sido reconocidos varias ocasiones y de forma consecutiva como la gestora líder en ese mercado, un mercado tremendamente importante y tremendamente estratégico para nosotros. De hecho, fuimos, por ejemplo, pues la primera gestora que lanzó un fondo domiciliado en Luxemburgo que invertía exclusivamente en bonos chinos denominados en divisa local, con lo cual a día de hoy en el mercado hay soluciones para poder jugar de forma más estructural esas ventajas que los bonos chinos gubernamentales ofrecen o jugar también de forma más oportunista, por ejemplo, trades como pueda ser el tema del high yield chino. Con lo cual la paleta de opciones es tremendamente amplia y atractiva. Álvaro Cabeza, Country Head de Iberia para VS Asset Management, como siempre, ha sido un placer tenerte con nosotros y ponernos el foco en esa renta fija china que a tantos inversores, sobre todo institucionales, ahora mismo son de las claves para configurarle las carteras y el 22, que lo tenemos ya aquí al lado. Absolutamente, muchas gracias. Buen día y buen negocio, Álvaro. Un placer, igualmente.